Los comentarios aquí expuestos son responsabilidad única y exclusiva de los invitados y no de la Iglesia La Luz del Mundo ni de esta radiodifusora. Llega a tu corazón un concepto diferente en Radio Comunicación Humana. Los conceptos, motivos, el valor de la palabra y el fundamento de la doctrina de Cristo en un solo espacio. Nosotros conversamos. Los jóvenes de la Iglesia La Luz del Mundo dialogan temas de interés común. Aquí valoramos tu comentario. Tú tienes un espacio. Te dejamos la verdad a la luz de las Escrituras. Nosotros conversamos. Sí, muy buenas noches, le damos la más cordial bienvenida a este su programa Nosotros Conversamos. Un placer nuevamente que nos acompañe, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más. Y bueno, para aprovechar el tiempo quiero presentar a los panelistas que hoy me acompañan. Primeramente presento a Eduardo, bienvenido. Dios te pague, aquí estamos presentes para, como decimos en el eslogan del programa, la verdad a la luz de las Escrituras, y pues de eso vamos a hablar acerca de la verdad y desenmascarar la mentira, verdad, que está enseñando el catolicismo. Así es, también presentamos a Mera, bienvenida. Gracias, César. Estamos aquí nuevamente, alegres de estar aquí y esperamos que este programa sea de su agrado. Así es, también Judith, bienvenida nuevamente. Buenas noches a todos los radios escuchas. En esta noche los invitamos a que nos llamen con sus preguntas o con sus comentarios. Así es, y Gerson, nuevamente bienvenido. Así es, muy contento y esperando la participación de nuestros amigos radioescuchas. Y también queremos presentar a Moisés, bienvenido Moisés. Sí, buenas noches, un saludo para todos, esperando que sea de bendición este programa y les invitamos a que nos escuchen. Así es, bueno, ya escucharon el panel completo que tenemos en esta noche, solamente le invitamos a que nos llame al teléfono en cabina que a continuación nos va a dar nuestra compañera Mera, además de la publicidad. Sí, el número es 714-602-8354 y estamos transmitiendo por el radio en nuestra estación 900 AM Radio Cali en Los Ángeles y por el internet en las páginas nosotrosconversamos.com y también en la página lldmusa.org, y también tenemos nuestro correo electrónico que es radionosotrosconversamos@hotmail.com, igual como nosotrosconversamos@yahoo.com, y en las redes sociales por Facebook búsquenos en Nosotros Conversamos y por Twitter en @nconversamos. Bien, ya escucharon las direcciones donde pueden localizar o contactar. Y bueno, vamos a platicar nuevamente acerca de lo que es el rosario, ¿verdad? ¿Qué tan importante es que nosotros conozcamos, ¿verdad? El origen de este rezo, ¿verdad? O de este collar, ¿verdad? Como lo practicamos también el día de ayer. Porque mucha gente no lo entiende, no conoce de qué se trata o reza sin saber en ocasiones lo que está haciendo. Y una prueba muy sencilla es de que yo platicaba con alguien por la mañana y le preguntaba si ella rezaba el rosario y me decía afirmativamente que sí, pero que desconocía el significado de las cuantas, o en este caso nosotros podemos decir de las bolitas, ¿verdad? Para que entiendan, porque yo le decía de las cuantas y dice, ¿y eso qué es? Y bueno, son unas bolitas que tiene el collar del rosario, unas más grandes, otras más chicas. Entonces, siendo católicos, desconocen su propio, esto que es algo pues netamente propio de la Iglesia Católica, ¿verdad? Adoptado de otras culturas, como lo practicamos el día de ayer, pero ahorita netamente propio de la Iglesia Católica. Entonces, qué tan importante es que conozcamos el origen, ¿verdad? Sobre esto, y vamos a seguir platicando al respecto para que usted se quede con nosotros, nos llame al teléfono que ya mencionamos. Si usted reza el rosario, ¿por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Quién le enseñó que tiene que ser así? Y la pregunta más indicada es, ¿será aprobado por nuestro Dios esta práctica? Bueno, quédese con nosotros, de eso vamos a seguir platicando en el programa. Así es, el día de ayer precisamente tocábamos la definición y pues lo más sencillo que encontramos acerca del rosario es que viene del latín, que significa rosal. También podemos llamarle como ramillo de rosas, inclusive también muy mencionado en su definición como corona de rosas. Y el día de ayer pues tomábamos
más o menos las fechas en que tomó fuerzas, cuándo fue que ya se estableció, quiénes fueron sus fundadores, y pues la misma historia nos dice que no es enseñanza cristiana, sino que fue 800 años después de Cristo que se retomó de los romanos precisamente y los griegos que tenían esta costumbre, no más que pues esas rosas no iban dedicadas a la Virgen María, sino a los dioses paganos que estos pueblos tenían. Entonces al catolicismo se le hizo fácil retomarlo y pues darle impulso al rosario y dedicarle ese, vamos a decir, corona de rosas a la Virgen María, y por eso es que son muchas repeticiones, porque cada una de ellas representa una rosa y en el conjunto pues ya estamos hablando una corona de rosas. Y los 150 salmos, bueno, que dicen originalmente qué es lo que significaba también. Porque decimos está compuesto, para las personas que lo conocen o lo han visto, es como un collar que tiene un crucifijo al final y está lleno de, pues prácticamente ellos le llaman cuantas, ¿verdad? Pero decimos son unas bolitas, unas más grandes que representan el misterio y las chiquitas representan las oraciones o las partes de cada misterio. Eso es realmente lo que en palabras sencillas vendría siendo el rosario. Claro que sí, y hablando yo de lo que estaba comentando Gerson, en el año 800 años después de Cristo fue la invención de esta cosa, de esta práctica, ¿verdad? Como le llaman ellos, de el rosario. Cabe mencionar y recordarle a nuestros amigos Radio Escucha que esta atribución del rosario se la dieron a Domingo de Guzmán, al cual hicieron a Santo Domingo de Guzmán algunos años después. Domingo de Guzmán todavía no existía en los años 800. A él se lo pusieron porque después de unas cruzadas, de unas inquisiciones que se realizaron del año 1000 hasta el año de 1220 y algo, que terminaron estas, él pretendió apagar esas inquisiciones, esas matanzas, digamos, masivas que hizo el clero romano. Según él pretendió, ya no vamos a hacerlo por medio de la Inquisición, sino por medio de la oración, y fue por eso que se lo atribuyeron a este Santo Domingo de Guzmán, que hasta el nombre se me olvidó. Pues que de santo no tiene nada. Yo quería comentar algo. Fíjate que en lo que escudriñamos acerca de la historia, al principio no eran Ave Marías, eran los 150 salmos, que podemos decir, de eso sí nos da testimonio la Biblia. Entonces yo quiero retomar eso para que vean cómo la enseñanza, no los feligreses, sino la enseñanza católica, pues viene de mal en peor. Porque el recitar los salmos, vamos a decir, bueno, todavía es más pasajero, ¿verdad?, que el Ave María que ellos. Pero lógicamente nosotros entendemos que pues el trabajo del enemigo es engañar. Entonces se le hizo fácil cambiar algo que está en las Sagradas Escrituras para implantar un invento de los hombres. Así es, un invento que en realidad pues les ha dejado pues mucha ganancia. Yo quería comentar algo hablando de una de las páginas de ellos, ahorita que estamos hablando de la definición y un poco de su origen. Lo que habíamos mencionado nosotros ayer acerca de los folletos de la página laverdadcatólica.org y conozcamos nuestra fe católica también. Hay otra página que se llama también catholic.net, es una página católica. En la parte que dice que es el Santo Rosario, ellos toman una definición, dicen que les parece más sencilla de entender y de explicar qué es el rosario. La voy a mencionar y usted que nos está sintonizando, y le damos las gracias por hacerlo, analícela y vea si está fácil de hacer y realmente tiene sentido lo que dice. Dicen ellos, hasta ahora se ha considerado como la mejor definición del rosario la que dijo el Santo Pontífice Pío V en su bula en 1569. El rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadoso de oración al alcance de todos, que consiste en ir repitiendo el saludo que el ángel le dio a María, o sea, el Dios te salve María, y luego lo va interponiendo con un Padre Nuestro entre cada 10 Aves Marías y tratando de ir meditando mientras tanto en la vida de nuestro Señor
Y lo dicen, el rosario constaba de 15 Padres Nuestros, 150 Aves Marías en recuerdo de los 150 salmos, pero que ahora son 20 Padres Nuestros y 200 Aves Marías, al incluir los misterios luminosos que los agregó Juan Pablo II. La palabra rosario significa corona de rosas. Nuestra Señora ha revelado a varias personas que cada vez que dicen el Ave María le están dando a ella una hermosa rosa, y que cada rosario completo le hace una corona de rosas. La reina, o en este caso la rosa, es la reina de las flores, y así el rosario es la rosa de todas las devociones, y por eso es la más importante de ella, y por eso es la que se toma para el rosario. Entonces, dicen ellos, el rosario está compuesto de 2 elementos, oración mental y oración verbal. Entonces, eso es lo que ellos mencionan al respecto. Y bueno, si hablamos de lo que es la historia que ellos mismos ponen en esta página, yo quería comentar algo que es muy importante y que aquí con mis compañeros vamos a analizar, y usted que nos está escuchando también lo puede hacer. Y esto lo hablo yo porque Eduardo mencionaba ahorita de que Domingo de Guzmán, que estuvo al frente, que lo mandaron en aquel tiempo, el Inocencio III, pues a lo que fueron las cruzadas, ¿verdad? No iban a evangelizar, y es aquí donde vemos lo que fueron las cruzadas realmente y lo que ellos dan de como origen del rosario. Dice la página que acabo de mencionar, catholic.net, donde dice historia del rosario, dice una parte que decimos me parece interesante. Dice que a finales del siglo XII, Santo Domingo de Guzmán, como le llaman ellos, sufría al ver la gravedad de los pecados de la gente que estaba impidiendo la conversión de los albigenses, y decidió ir al bosque a rezar. Los albigenses eran precisamente la gente que era ajena al catolicismo, la gente que tenía otras costumbres diferentes y unas prácticas totalmente distintas, una doctrina diferente, y que pues obviamente pues ellos tenían, decían que eran como la iglesia primitiva, o sea, la iglesia cristiana primitiva, y que Baldo, que era el que los forma, los instituyó, y por eso recibieron el nombre de albigenses en honor a él. Tenían esa manera de pensar, entonces sus ideas y su doctrina era muy contraria a lo de la iglesia católica, entonces los consideraban herejes y por eso no los querían, y por eso Inocencio III los manda a matar en las cruzadas. Pero aquí dice que al contrario, que los albigenses eran los malos y que la gravedad de sus pecados les impedía convertirse. Por lo tanto, dice que según ellos, Inocencio, Domingo de Guzmán dice que fue al bosque a rezar. Y aquí la parte que sigue, la que quiero que analicemos. Dice que estuvo en oración 3 días y 3 noches, haciendo penitencia y flagelándose hasta perder el sentido. En ese momento, donde estaba sin sentido, se le apareció la Virgen con 3 ángeles y le dijo que la mejor arma para convertir las almas no era la flagelación, sino el rezo de su salterio. Entonces Domingo de Guzmán se dirigió en aquel mismo momento a la catedral de Toulouse y sonaron las campanas y la gente se reunió para escucharlo. Cuando iba a empezar a hablar, dice que soltó una tormenta tan fuerte que entonces Domingo de Guzmán dice que empezó a rezar y la tormenta se terminó, pero por haber rezado el rosario. Entonces aquí vemos algo importante. Dice que él estuvo rezando 3 días y 3 noches hasta que perdió el sentido y estaba flagelando, o sea, estaba maltratando, abriendo o dañando su propio cuerpo. Y es como las personas que van a la basílica y se agarran a chicotazos, ¿verdad? Y se empiezan a pegar la espalda, o hay quien se hinca en nopales, o hay quien se golpea, o se está como los profetas de Baal, ¿verdad? Que dicen que se empezaban a sajar la carne, ¿verdad? Porque de alguna manera querían la contestación de nuestro Dios. Bueno, aquí vamos a ir por partes. Lo que hizo Domingo de Guzmán, o lo que nos dicen que hizo, ¿verdad? Que fue al bosque y se puso a orar 3 días hasta que pierde el sentido y después empezó a golpear, a abrir su carne él solo. Realmente es lo que Dios nos pide cuando hacemos oración, sabemos que debemos orar, y más cuando tenemos una necesidad. Pero realmente es lo que nos pide el Señor, que nos cortemos nuestro cuerpo, que nos lastimemos, que quedemos hasta perder el sentido. ¿Eso es lo que Dios nos pide a cada uno de nosotros? Pues inclusive al contrario, vamos a decir, la Sagrada Escritura nos dice de que ya alguien pagó un sacrificio
pagó un castigo, y lo dice explícitamente, de una vez por todos. Entonces ya no hay necesidad, pero lógicamente pues estamos hablando de que Domingo de Guzmán no es un hombre de Dios, no tenía este conocimiento de nuestro Dios, por eso precisamente se golpeaba, se castigaba a sí mismo. Pero si hablamos doctrinalmente, pues no, esa no es una enseñanza cristiana. Bueno, ese es el punto de vista que sea cierto lo que dicen ellos, porque estamos viendo la versión que ellos están dando en esta página y estamos viendo que la historia real es de que él fue a matar a las personas en las cruzadas. O sea, como que esa, con la que versión de que hoy se fue muy, pues muy devotamente a rezar, pues como que esa no está muy creíble, ¿verdad? Porque si fue a matar, que es por eso yo digo, en el supuesto caso de que lo haya hecho, no estuvo correcto. Pero viendo la historia nos damos cuenta de que en realidad la historia fue muy diferente. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que acuérdate que todavía a los dirigentes romanos de la época actual les gusta hacerse los mártires. Así nada más directamente como se dice, les gusta hacerse los mártires, porque en realidad de mártires no tienen ni un pelo. Este hombre, después de haber participado dentro de la matanza que se hizo allá por el sur del país europeo, dice la historia que aparte de haber sido convocado por Inocencio III para participar en estas cruzadas e inquisiciones también, Domingo de Guzmán, que se me olvida su nombre, pero yo pienso que a lo mejor a quien estaba flageando no era su cuerpo, a lo mejor tenía allí alguien como para hacer inquisición con él. Como verdugo. Así es. Y solamente que dice, no, el que se estaba golpeando era yo, pero a lo mejor tenía alguien, porque ya estaba, ¿cómo se dice? Ya había practicado tanto eso, de inquisir, de maltratar, de matar, de golpear. Porque ¿cuál fue la encomienda que le hizo Inocencio III a Domingo de Guzmán? Bueno, él estaba participando, según la historia dice que estaba participando en esta matanza, ¿verdad? En esta adquisición en los años 1119. 1119 fue cuando se estaba realizando esta inquisición. Solamente que cuando ellos llegaron a lo que es una ciudad del sur de Francia, cuando ellos llegaron dijeron, bueno, ¿a quién vamos a matar? Porque había unos hombres que decían, ¿saben qué? Nosotros pensamos que la salvación no depende del bautismo a los niños, no depende de la adoración a las imágenes, la Inmaculada Concepción, eso no nos salva, sino que son otras prácticas, y a esos eran a los que ellos pretendían matar, que si nosotros lo analizamos conforme a la Escritura, ellos tenían razón. Entonces no fue en realidad no estaba predicando realmente el evangelio para una conversión. Ellos a los que querían decir, ¿saben qué? La salvación, nosotros solamente pensamos que la salvación, la garantía de salvación es la castidad y la pureza y el ascetismo. Alguien que tenía algo de acuerdo en lo que hablan las Sagradas Escrituras, pero para el catolicismo eso es hereje. La salvación no consiste en la pureza, la salvación no consiste en en el asentismo ni en la castidad, no, la salvación consiste en la Inmaculada Concepción, en la adoración a los santos, a las imágenes y el bautismo a los infantes. Mira, Eduardo, tenemos la primera, queremos darle la bienvenida a la primera llamada del programa. Sí, adelante, muy buenas noches. Saludos para ustedes, hermanos, allí en cabina. Estaba escuchando sus comentarios, hermano, comentarios muy buenos, hermano, la programación está muy interesante. Vamos a ver si nos podemos apegar al tema. Aunque dice un dicho, ¿verdad?, que de esas pulgas no brincan en mi petate. Y es que, hablando de la doctrina cleropulgosa, nos damos cuenta que a través de los siglos han venido haciendo mucho mal. Sabemos que la picadura de las pulgas produce comezón, irritación, molestia, incomodidad e infección. Cuando una casa está infestada de pulgas, es imposible vivir en ella. Es más, ni ganas dan de pasar siquiera cerca, por el peligro de ser contaminado. Asimismo, la casa clerocatólica romana está infestada de plagas. Cada pulga es una enseñanza o un dogma. Por ejemplo, está el dogma del rezo, dirigido a objetos inanimados
a los que ellos llaman santos, por ejemplo. Le rezan a Martín Caballero pidiéndole buena suerte en sus negocios. Le rezan a Francisco de Asís, un loco que hablaba con ratones, gatos y perros, y que por esa misma razón lo hicieron santo. O también, ¿verdad?, le rezan a Jesús Malverde, el santo de los traficantes, o el rezo que va dirigido a Judas Tadeo, el que resuelve todos los casos difíciles, dicen ellos. Y así se la van llevando, ¿verdad?, ídolo tras ídolo e imagen tras imagen, ya que consideran que todos ellos son más poderosos que el mismo Dios. Así se las gastan en Clerolandia. Enseñan a sus seguidores no a pedirle a Dios, sino a sus ídolos mudos, a sus efigies y a sus dibujos. Así no son las cosas, pueblo católico. De esa manera te están alejando de Dios, te están mostrando un camino diferente al de Cristo. Cristo el Señor nos dice y nos aclara que tu petición, tu oración, es a Dios, como lo dice el libro de Juan, ¿verdad? Capítulo 14, versículos 13 y 14, el cual dice: y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Como puedes observar, la doctrina de Cristo Jesús es clara. No hay espacio para ningún ídolo. No dice el Señor: toma el rosario y pídele a María y repite todas las letanías que están por ahí. No. Esto es muy propio del paganismo, muy propio del pueblo que no es de Dios. Nos dice el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 6, versículo número 7. Vamos a ver, ¿verdad?, de dónde se agarran ellos. Y fíjate, es para que veas que esto es cierto. Y tú mismo, ¿verdad?, lo compruebes, querido Radio Escucha. Dice ahí, ¿verdad?, para la gloria del Señor: y cuando oréis, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería, serán oídos. La recomendación de Dios es que huyas entonces de la idolatría, porque no es de Dios. Huye del rezo, porque es contrario a lo instituido por Cristo el Señor. Grande diferencia hay entonces entre la iglesia de Cristo Jesús y la enseñanza pullienta, entre la iglesia del Señor y la doctrina del error. Decimos que es pulgienta porque es como aquella caricatura que se llamaba Lindo Pulgoso, o sea, un perro que hacía fechorías y luego ponía una mano en su boca y se reía o se burlaba de lo que hacía. Su burla era patética y era de un perro patán. De la misma manera, el clero católico romano se burla de la humanidad por lo antes mencionado. O rezas como el clero quiere que lo hagas, o le pides a Dios en oración como Cristo lo enseñó. O te tomas de un collar lleno de pulgas como lo es el rosario, o te tomas de la mano del Señor. El que se toma de la mano del Señor o el que se toma de la mano de Cristo va seguro, va por buen camino. Mas el que se toma de la mano del clero católico romano se llena de pulgas. Y yo no creo que a ti te agrade vivir entre ellas. Sacúdete los ídolos de tu corazón, porque se pegan como garrapatas. Deja que el Señor labre tu alma y despedregue tu corazón, que está lleno de idolatría, y verás qué hermoso es vivir para Cristo. La iglesia, la luz del mundo, camina con Cristo, porque es guiada por un verdadero apóstol, un hombre que nos ha enseñado a orar correctamente a Dios por medio del Señor Jesucristo. Un hombre de oración que quiere que vengas al camino de la verdad
Su nombre es Samuel Joaquín Flores, siervo de Dios y apóstol de Jesucristo. Interesante, hermanos, sus comentarios, interesante su programación, hermano. Yo creo que todo va, ¿verdad?, hilado, porque el clero católico romano quiere desviar la atención de Dios para ponerla en los ídolos. Dios los bendiga, hermanos. Bueno, pues le agradecemos su comentario y bueno, vamos a seguir con nuestro tema que está muy interesante. ¿Sabes qué? Muy acertada la comparación de nuestro amigo, el radioescucha Homero, al decir que comparar a la curnia romana con el perro pulgoso por su burla sarcástica que hacen ellos, que hacía más bien esta caricatura después de las travesuras, digamos, que hacía. Estos no hacen travesuras, estos hacen barbaridades, ¿verdad? Mencionábamos acerca de lo que el abad ordenó cuando dentro de los inquisidores estaba Santo Domingo de Guzmán, aquel abad llamado Arnoldo. Obviamente Arnoldo era un abad, pero estaba como papa en ese tiempo Inocencio III. Cuando llegaron y dijeron, ¿a quién vamos a matar? ¿Cómo vamos a distinguir a los católicos de los protestantes? Y él dijo, matad a todos, que luego Dios se encargue de distinguir en el cielo a los suyos. ¡Qué crueldad! O sea, ahí no hubo perdón, clemencia para nadie. Ahí lo que se trataba era de quitar a todos, según ellos, los herejes. Y en esta práctica estaba Santo Domingo, es verdad, que después lo hicieron santo, a quien yo digo, cuando tú mencionas eso, a lo mejor ni se estaba golpeando él, a lo mejor era solamente, por eso alucinaba según él que tenía alguna visión, pero era alguna ilucinación. César, tú mencionabas pues lo que el clero romano considera como la mejor definición del rosario, y fíjate lo que pues en este caso es el sumo pontífice Pío V, quien fue en el año 569, quien dijo que el rosario o salterio de la Santísima Virgen es un modo piadosísimo de la oración. Ellos, o sea, ni encubren ni nada, sino dicen, pues estas rosas o el rosario va dirigido pues explícitamente a la Virgen María. Y nosotros, pues aquí es donde empezamos surgen las preguntas. Y lógicamente, si hablamos de la Virgen María, pues a mí no se me viene a la mente la Madre de Jesús, sino alguien totalmente Invención diferente. católica. Sí, precisamente porque, por muchas razones. Una de ellas, la Madre de Jesús, no siempre fue virgen, fue muy santa, fue una hermana piadosa, fue una hermana de oración, fue alguien totalmente diferente a lo que el católico considera. Pero vamos analizando un poquito. Si habláramos de la hermana cristiana, ella ni tan siquiera hubiera permitido, ni hubo ese momento, porque ella nunca tomó un lugar que no fuese dado por Dios. Entonces, el primer error que yo veo, pues es, si quieren atribuir un rezo, una oración, como ellos le quieren decir, va mal dirigida, porque ella no está puesta para atender oraciones, para atender súplicas de las personas. ¿Por qué no? Bueno, porque el Hijo de Dios fue bien explícito en enseñar una enseñanza correcta, un orden establecido por nuestro Dios. ¿Y cuál es ese orden? Bueno, dijo que solamente a Dios se le debe de adorar, se le debe de pedir, también se le debe de orar. Y Dios ha permitido que por medio de su Hijo, Jesucristo, lleguen hacia Él las oraciones. Entonces, nomás está ese orden. Para poder llegar a Dios, tenemos que allegarnos a su Hijo, a nadie más. Porque Él tuvo también discípulos, y los discípulos no ocupaban ese lugar. Solamente el Hijo de nuestro Dios y nuestro Dios. Cualquiera que busque otro camino, pues está mal, porque no es el camino correcto. Yo quisiera dar un punto aquí, porque a veces el mismo católico, su doctrina se complica la manera tan fácil y tan sencilla y tan hermosa que es hablar con nuestro Dios, ¿no?
ellos rezan muchas veces el rosario, pero el ánimo de ellos el propósito de ellos es que el rosario no se debe de quedar con María, o sea, en María, sino que deben de rezar tan fervientemente cuantas veces sean, para que no se quede María, sino que llegue a Jesús. Eso es lo que ellos intentan con tanto rezo, o sea, que su rezo trascienda o suba más allá del techo, ¿no? Vamos a decirlo así, ¿verdad? Y para sentir las caricias de Cristo, ellos dicen así, ¿no? O sea, dicen ellos, el Santo Rosario es una oración, es la oración más perfecta, ¿verdad? Porque dicen ellos, no se hace con la oración vocal, sino también con la contemplación. Y ahora dicen ellos, no importa la hora del día, dice uno, que uno lo prefiere rezar, sino que lo que importa es una concentración completa, porque no nos vamos a quedar con María, queremos llegar hasta Cristo. Eso es lo ideal de un católico, que el rezo se haga una concentración completa para llegar a Cristo. Y decía por ahí una persona católica, más vale un rosario mal rezado, pues que ninguno. O sea, no temas, no tengas miedo si lo rezas mal. La Virgen te va a completar lo que falta, porque la Virgen va a interceder por ti para que tu oración llegue al Señor. Entonces, ahí vemos qué complicado es algo que Dios y Cristo no han enseñado, ni su apóstol. La oración es algo muy sencillo, que no necesita repetir palabras, simplemente ¿qué quiere Dios? Un corazón contrito y humillado. Entonces, yo quiero preguntarle a una persona católica, ¿cuántas veces has rezado el rosario? ¿Cuántas veces te has acercado a Dios? Debe de manifestarse que Dios entonces vive en tu corazón. Sí, hay señoras, señores que tienen años rezando el rosario, pero la vida de un católico no cambia. Es más, uno que ya está aquí en la iglesia, uno mismo dice, primeramente decimos cuando yo era católico, ya cuando decimos cuando yo era católico, arrastramos. ¿Qué arrastramos cuando decimos cuando yo era católico? Pues que era vicioso, que era drogadicto, que era borracho, que era maldiciente, que era ratero. Bueno, es que no eras un buen católico, eras un mal católico. Bueno, no es que fuera mal católico, es que a veces es tan simple o tan mentirosa la iglesia católica, que pensando que con un rosario ya tienes la vida perdonada, ¿no? O ya agradas a Dios, y Dios no está mirando lo de afuera. Entonces, la gente que nos escucha y que reza rosarios, de veras, el rezar muchos rosarios te hace más cristiano, te sientes de veras cerca de Dios, o mira tu vida, si es una vida aparente o de hipocresía, ¿verdad? Porque dicen, bueno, abusado, cuando estés rezando no vayas a bostezar porque se te mete el diablo. Hazlo de corazón, no lo hagas por obligación, no importa el lugar donde estés, pero hazlo de corazón, porque hasta si bostezas pues se te mete el diablo. Entonces, vamos a ver personas que nos escuchan que son católicas, de ahí el Señor nos sacó a muchos de nosotros, y ahora decimos, qué hermoso es orar, qué hermoso es platicar con Dios de la manera que a Él le agrada, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Así es, mira, está muy interesante lo que dices, pero ahorita vamos a ir a la parte intermedia de nuestro programa. Tenemos todavía mucha información para que las personas que nos están sintonizando se queden con nosotros. En un momento regresamos. En el 900 AM estamos presentando Nosotros Conversamos. Por favor, no le cambie. Para mayor información acerca de la Iglesia La Luz del Mundo, usted puede encontrarnos en 112 North Arizona Avenue, el este de Los Ángeles, área 323-267-1901. 785 Junipero Avenue, Long Beach, California, área 562. 439-5938. 379 East Orange Grove, Pasadena, California. Área 626-432-8658.
310 calle Cuarta Sur, Redlands, California. Área 909, 768-4943. 212 Santa Ana Boulevard, Santana, California. Área 714-542-3256. Continuamos en este subprograma. Nosotros conversamos, estamos hablando del tema el rosario. ¿Qué es el rosario? ¿Cómo se reza? ¿Cómo la gente sí sabe lo que es, la definición, sobre su historia? De todo estamos platicando al respecto. Y bueno, le damos las gracias por sintonizarnos una vez más. Quiero leer uno de los comentarios de las personas que amablemente pues, nos dan su opinión respecto al tema, ¿verdad? Pusimos una pregunta en nuestras redes sociales. ¿Debemos rezar el rosario? Y las personas muy amablemente nos contestaron. Samuel Peña dice no, porque Cristo ni los apóstoles jamás lo mencionaron. Rodolfo Delgadillo dice no, porque no somos como el perico que habla y no saben lo que dicen. Noé Ramírez Robles dice no, porque se nos enseñó a orar y además no mencionan los rezos. Y bueno, así como ellos, les damos las gracias a todas las personas que conectadas con nosotros vía internet o localmente aquí en Los Ángeles nos están escuchando aquí en la frecuencia de 900 AM o a través de nuestra página oficial de www.nosotrosconversamos.com. Bueno, le damos las gracias y queremos invitar nuevamente a las personas que nos hablen. Todavía tenemos unos minutos para que nos den su opinión acerca de lo que es el rosario. ¿Usted qué opina acerca de eso? ¿Cree que la práctica está aprobado por nuestro Dios el hacerlo? ¿Dios aprueba esta práctica? Debemos de tener, porque decimos, una cosa es el rezo que las personas hacen y otra cosa también es el collar. ¿Pudiéramos nosotros decir que el collar también es aprobado por nuestro Dios? O sea, realmente, si nosotros oramos sin ese collar, ¿Dios recibe nuestras oraciones? ¿O tenemos que tener el rosario en su contexto de collar, de ese con las bolitas y de los misterios? ¿Y qué pasa si nosotros no pensamos en los misterios gloriosos, o en los misterios dolorosos, o en los misterios luminosos, o en los misterios, todas esas clases de misterios que ellos mismos han inventado? Mi oración depende de que yo me aprenda los misterios diferentes, o mi oración es solamente que yo le hable a Dios con todo mi corazón, con la necesidad o alegría que yo manifieste en el momento. Eso es lo que nosotros debemos de ponernos a pensar. ¿Por qué hacer una oración tan larga que incluya 200 Aves Marías? Que incluya tantos Padres Nuestros, que incluya tantos Gloria Patri y que incluya tantos, y repetirlo otra vez y una vez más y otra vez más y otra vez más, en ocasiones sin sentido, sin conocer realmente que Dios no se agrada de todo eso? Porque ya en el texto que pues ya hemos mencionado desde el día de ayer, el Señor claramente dijo que no usemos repeticiones. Pero podría decir alguno, bueno, yo si tengo una necesidad, le voy a pedir por mi necesidad, sí, pero es que hay una grande diferencia en manifestarle al Señor una necesidad continuamente y otra muy diferente en repetir exactamente las mismas palabras. Yo puedo, es verdad, pedirle a Dios a lo mejor por una semana, hasta por un mes, o no sé, un tiempo indeterminado por una necesidad en particular. No es malo, pero no parezco grabadora diciendo exactamente las mismas palabras. Además, la oración va acompañada del entendimiento y del sentimiento, porque ahí obviamente está San Juan 14:3, ahí lo dice, ¿no? Sí, debemos de orar con el espíritu y con el entendimiento. Es verdad que a lo mejor es mi misma necesidad, pero no digo exactamente las mismas palabras que dije ayer, en el mismo orden, las mismas, exactamente las mismas palabras, como si lo estuviera leyendo, o como si no tuviera otra manera de expresarme delante de Dios. César, yo quiero también lanzar como un análisis a las personas que nos están escuchando. ¿Cómo en las Sagradas Escrituras pues no menciona nada acerca del rosario? ¿Cómo en tantas oraciones que hizo el Señor Jesucristo nunca puso a María como también otra manera para poder allegarse a Él? Tantas cosas que se me vienen a mí a la mente, porque el Señor Jesucristo hizo muchas oraciones.
enseñó a sus discípulos también a orar. ¿Y por qué no les mencionó allí que también había otra manera? Porque, sin embargo, en el Ave María y en el Salve la mencionan como Madre de Dios, le dicen que ruegue por nosotros pecadores, le dicen Reina y Madre de Misericordia, vida y dulzura, esperanza nuestra, y también le llaman abogada, cuando sabemos que bíblicamente eso está incorrecto. Dice en San Juan 2:1, en San Juan 2:1, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. No dice abogados y no dice abogada. Es obvio que también esta es una oscuridad que tienen ellos en su mente. Para empezar, dicen, Dios te salve. ¿Cómo que la salve? ¿Qué están hablando estos herejes, la verdad? Dios te salve, María, pues qué, no. Y todavía dicen que ruegue por nosotros, primero que Dios la salve y luego que ruegue por nosotros. ¿Qué va a hacer? Que la salve primero y luego ya después que ruegue. No. Y luego Ave María, le dicen Ave María. ¿Y qué clase de ave? ¿Pájaro, guajolote o qué? Luego le dicen Reina del Cielo, Madre de Dios. Pero reina yo creo con medias coronas, porque no creo que la gente llegue a las 150. Hay gente que sí. Hay gente que sí. Ahora fíjate, con respecto al ave, no es obviamente un animal, es el saludo. Porque obviamente cuando dicen ellos, por eso dicen, se repite el saludo que le dio el ángel cuando se le aparece y le anuncia que iba a ser el Señor. Porque César ha estudiado eso, pero les aseguro que el 90% de los jóvenes que se dicen católicos no sabían eso que tú acabas de decir. Ok, ya que mencionas eso, lo de la salutación del ángel a María, eso nunca fue una adoración, porque el católico utiliza precisamente el rosario para hacer un acto sobre María que el ángel no hizo. Porque lo que el ángel hizo fue un saludo, un anuncio que le traía a ella, unas buenas nuevas que le traía a María. Nunca hubo una adoración, ni hubo un rezo, ni una repetición de esto, porque nomás es un pasaje que nos menciona. Primeramente ellos saben de que en el Ave María una pequeña porción la tomaron de la salutación del ángel y lo demás pues ya es invención de ellos. Y todavía tienen el descaro de decir, para aquellos que dicen que el Ave María no está dentro de la escritura, mencionan el texto que tú acabas de decir, pero salutación. Lo vamos a escuchar. Yo tengo una pregunta, a ver, a la gente católica. Esa idea de hacer estos ritos del rosario, ese hilito con las bolitas y todo eso, o sea, que piensas que Dios te va a escuchar con eso. ¿Qué piensa usted, persona católica? Si rezas mucho, ¿Dios te va a querer más o te va a querer menos? ¿O qué es lo que quiere Dios de una persona? ¿Que le amemos, que seamos sinceros, o que le reces mucho para que te quiera mucho? ¿Cuál es la fórmula ahí? A ver, una persona católica que nos escriba, por favor, ¿no? Pues sí, yo quiero retomar un pasaje de la salutación precisamente para que lo analicemos y ustedes vean que nunca hay de parte del ángel, nunca hay un síntoma de adoración hacia ella. Y si vamos tomando la Biblia, si hay vamos a decir, cuando ya se refiere al Hijo de Dios, si hay una orden del mismo Dios y le dice a sus ángeles, adórenle, ¿vea? Pero hacia el Hijo de Dios, nunca hacia María. Dice que entrando hacia donde ella estaba, le dijo, se encuentra en Lucas 1:28, y entrando el ángel donde ella estaba, le dijo, gozo hayas, amada, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación fuese esta. Entonces el ángel le dice, María, no temas, porque has hallado gracia cerca de Dios. He aquí, concebirás en tu vientre y darás a luz a un hijo y amarás a su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y le dará el Señor Dios el trono de David su padre. Para que ustedes vean que en esa misma salutación le está especificando el lugar que iba a tener, no ella,
sino el lugar que iba a tener el ser al cual ella iba a dar a luz y quien iba a ser, vamos a decir, el protagonista que tenía nuestro Dios para su plan de salvación. Con toda razón dijo el apóstol San Pablo en el libro de Colosenses, en él habita toda la plenitud de la deidad. Así es. Entonces, ¿qué tan importante es que entendamos, verdad? El rosario entonces es una serie de oraciones que el católico reza continuamente con diferentes propósitos. Decimos, la mayoría de las veces son las mismas palabras, no intervienen palabras personales. O sea, ella se tiene que sujetar solamente a lo que dice el Ave María, a lo que dice el Padre Nuestro, a lo que dice el Gloria Patri, a lo que dice todos los rezos que van incluidos, y que inclusive hay libros que ya vienen de esa forma, nada, solamente para que los abras y los vayas leyendo y vayas, dices tú, bueno, ahora sigue tal misterio que les decíamos el día de ayer, son las etapas de la vida del Señor y que van de alguna manera pues representándose, ¿verdad? Por eso las separan, ¿verdad? Dicen ellos en misterios gloriosos, misterios luminosos. Bueno, los luminosos son los más nuevos, instituidos por Juan Pablo II, pero los tradicionales eran los tres: dolorosos, gloriosos, para que las personas mediten en ellos. Dicen, esa es la forma más común del rosario, que dicen que queda establecida precisamente hasta 1500, hasta esa fecha. Vemos claramente cómo queda establecido, pues de alguna manera ya oficial, esto, y eso también lo mencionan en la página que yo mencionaba de catholic.net, donde dicen aquí donde dice el de Norberto Rivera Carrera, dice: la forma del rosario quedó claramente establecida por Pío V en la Carta Apostólica del 7 de octubre de 1569. Son 15 misterios divididos en 3 grupos, y dicen ellos que aparentemente toman un texto de la Biblia, en los cuales ellos dicen que porque son los misterios de rebajamiento de Cristo, o sea, gozosos, los de su muerte, que son los dolorosos, y los de su exaltación, o sea, después de que Él muere, le llaman ellos gloriosos. Cada misterio se compone de un Padre Nuestro, de 10 Aves Marías y de un Gloria al Padre o Gloria Patri, como le dicen en latín. Y al Hijo y al Espíritu Santo se cierra cada misterio. O sea, imagina, tienes que rezar. Decimos, los misterios van acompañados, decimos, de un Padre Nuestro. Y decimos, al final de cuentas, terminas rezando, decimos, 15 aves. Bueno, antes eran 15 Padres Nuestros y 150 Aves Marías. Si te fijas, el Padre Nuestro va dirigido, aparentemente dicen ellos, a Dios. Pero el Ave María, pues va a María. Si te fijas, la diferencia, 10 veces más la atención a María que al Señor o a Dios. Porque están ellos comparando que solamente un Padre Nuestro por cada 10 Aves Marías. La pregunta sería ¿cuál es el objetivo? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué hacerlo de esta manera? Cuando ya está establecida una manera correcta. Pues ¿Por sí. qué? Y luego, fíjate, y luego dicen el Gloria al Padre, que en este caso es Dios, también es solamente uno por cada 10. Y los misterios, mira, te voy a mencionar uno de ellos. Uno de los misterios es la Asunción de María. Dicen ellos, para que entre más nosotros escudriñamos, vemos que se salen pues totalmente de una enseñanza que nos habla las Sagradas Escrituras. Y luego tienes que rezarlos por días, acuérdate, no puedes tú, por ejemplo, los dolorosos son los martes y los viernes. Aunque también dice que se pueden rezar durante toda la Cuaresma y la Semana Santa. Y la pregunta que se me viene a mí es, ¿qué pasa con la mayoría de feligreses católicos que como tú dices, si les preguntamos no saben el significado de las bolitas, no saben cuántas veces tienen que hacerlo, qué días hacerlo, porque no tienen esa información? ¿O qué pasa si lo rezas un día que no toca ese misterio? También, eso era lo que yo iba a decir. ¿Y qué pasa también con el que no se sabe los misterios? Para aquel, ahora sí lo voy a decir en forma como se dice, para aquel que son un misterio los misterios. Valga la redundancia. Valga la redundancia. ¿Y qué pasa también
con aquel, vamos a decir, de que no tiene tanto tiempo y se empieza a saltar los Ave Marías y nomás se pasa los misterios. Eso es lo que yo comenté hace rato. Esa ya, María ha de estar llena de rosas, porque de coronas yo creo que de 1000 ha de Pero agarrar fíjate que, una. mira, sí hay gente fanática que sí se toma su tiempo y Pues, reza con calma por eso, cada de misterio. 100, uno a lo mejor. Pues sobre todo en los ranchos, ¿verdad? Donde todavía hay mucha gente, pues, las señoras de allá de rancho que van a rezar, o aquí a lo mejor posiblemente haya gente también Sí, con así calma. es. Yo ayer comenté de una señora que yo la veo ahí sentada nada más. Pero imagínate que tú eres la Virgen. Es un Dios ejemplo. me libre. ¿Cómo te sentirías tú por horas que alguien te esté diciendo todo eso? Lo mismo por horas. Porque obviamente el rosario no lo vas a rezar en media hora. Pero tienes que aceptar que María es tu madre, ¿eh? Tienes Sí, que sí, aceptarlo porque si no, también. no lo puedes Imagínate, tomar. tú, No. sí, yo te pongo este ejemplo porque en el supuesto caso de que María escuchara los rezos, ¿verdad? Imagínate, alguien ahí hablando por horas todo eso y lo mismo. Y luego al otro día a lo mejor llega otra persona y lo mismo, o varias personas al mismo tiempo. No, afortunadamente la hermana María está descansando, porque si supiera todo esto, ay, Señor, yo creo venía y les jalaba las orejas, aprendan la verdad del Evangelio. No tanto qué diría María, ¿Qué dirá Cristo? qué dice el Hijo de Dios acerca de esto, ver Así. cuánta gente le dedica, como tú dices, le dedica mucho tiempo para poder llevarlo a cabo como es, cuánto tiempo se necesita, qué sentirá el Hijo de nuestro Dios ver que que no tiene ese lugar como lo tiene él, se lo estén dando. Acuérdate, O sea, sí, di Moisés. Lo que decimos nosotros es que si los católicos y nosotros adoramos al mismo Dios, entonces hay que ver, ¿no? Hay que ver que no estamos en contra de lo que fue María, pero estamos hablando de que si adoramos al mismo Dios del que habla la Biblia, bueno, no hay ni un solo versículo que avale esa adoración, ¿no? A María, y mucho menos que le doblemos la rodilla, ¿verdad? Entonces, si respetamos a María, sabemos que María fue una gran mujer, llenísima pues, tuvo esa bendición, fue buena, amaba a Dios, todo eso lo respetamos, pero Y se sujetaba a ¿qué Jesús. dice la Biblia? Que no se doble tu rodilla en nombre de quién. Solamente dice Filipenses 2:9, ¿no? Sí. Que Entonces, todos los de días haber sido así Jesús, bueno, nos hubiera dicho, pedir en nombre de mi madre María, ¿no? Y os será hecho, no, dice pedir en mi nombre y os será hecho, ¿no? así es. También dijo el Señor Jesucristo, ejemplo os he dado. he dejado. Entonces, parece que se olvidó de ese ejemplo, podríamos nosotros decirle católico, pero no es que se haya olvidado, es que eso no es enseñanza de Cristo, ¿verdad? Porque, pues lógicamente la Biblia nos da testimonio que Él estuvo con ella, pero nunca le dio esos rezos a su madre, nunca, inclusive antes de ascender el Hijo de Dios a los cielos, nunca la dejó a ella tampoco en un lugar de privilegio, sino en el lugar pues de hermana fiel en el pueblo de nuestro Dios. Fíjate, yo estaba pensando en una parte de las Sagradas Escrituras que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 18, que es algo que el Señor Jesucristo habló, que es algo que Él personalmente, Él dijo estas palabras cuando Él puso esta parábola al ver que algunos se justificaban a sí mismos. Dice que el fariseo, y ayer lo mencionamos también, si mi amigo Radio Escucha lo recuerda, a aquel publicano que solamente oraba y decía, sé propicio a mí, Dios, sé propicio a mí, pecador. ¿Qué dirán ellos de esta frase tan corta? Y dijo el Señor Jesucristo, os digo que éste descendió a su casa justificado. ¿Qué dirán? ¿Cómo? Algo tan sencillo, algo tan simple, unas palabras que son, estamos hablando solamente de 5 palabras, 6 palabras. Dios, sé propicio a mi pecador. Y dijo el Señor, y este salió justificado. ¿Qué dirán ellos? Que no hubo 150, no hubo misterio, no hubo bolitas, no hubo collares, no hubo nada de eso. Y mucho menos mencionar a María, ¿verdad? Pues qué importante es, verdad, que entendamos esto, porque yo decía al principio el día de ayer, si nosotros no llenamos los requisitos para que nuestra oración
llegue delante de Dios o lo hagamos conforme a lo que Él quiere, no recibiremos respuesta. Y en vano el tiempo, porque imagínate, todas esas señoras muy devotas, ¿verdad? Que se dedican el tiempo a rezar todo el rosario y se echan todos los misterios, todas las letanías y aparte los nuevos misterios, que ya son otros 5. Si por ti te tardabas, Más ahora, los que se agreguen. más los que se agreguen. Imagínate que a pesar de todo el tiempo que tú dedicas rezando a María, todo ese tiempo, y que realmente Dios no conteste tu oración, porque de que escucharla, obviamente Él sí la escucha, porque no es un Dios sordo como los que tienen en los templos ahí colgados en las paredes. No, Él sí la escucha, pero no va a haber respuesta. Les va a pasar como a Baal, que ellos daban vuelta y vuelta y vuelta y vuelta, y hasta empezaron a cortarse la carne, como dice que lo hizo Domingo de Guzmán. Y ahí es otro ejemplo, miren. Veamos realmente si él lo hizo, ¿con quién lo podemos comparar? Con hombres sin entendimiento. Y la pregunta es, ¿por qué Elías no hizo lo mismo? O sea, ¿por qué Elías no dijo, bueno, pues si ellos que se cortaron no les contesta, pues yo voy a cortarme una mano completa? ¿Qué es lo que hizo Elías? ¿Y de qué manera sí le contestó Dios a Elías? Y Dios estaba tan con él que ni siquiera terminaba su oración cuando llegó la respuesta. Sí, Jesús. Muchos santos sufrieron, padecieron, la Biblia da testimonio de ellos, pero no fue una autoflagelación, sino que fueron sometidos, encarcelados, fueron perseguidos por los enemigos, pero nunca fue una autoflagelación. En el caso, pues leemos la historia de Domingo de Guzmán, dice que pues él solo se daba castigos. Lógicamente no es enseñanza de Dios. Así es. No, es que hay ceguera dentro y lamentablemente es mucho, nosotros lamentamos de que muchos sigan todavía queriendo hacer estas prácticas cuando que ya hay muchas personas que saben que a través de la historia todas las prácticas del romanismo, del clero romano, son erróneas, no tienen fundamento bíblico y sin embargo lo siguen. Nosotros, nuestra invitación es para que señores, señoras, en sus mentes díganle a Dios que les ilumine y los traiga a lo que es la verdad del verdadera iglesia. Yo quiero leer un comentario y nos da gusto porque a pesar de la distancia y de la lejanía, José Montiel Fuentes dice: saludos desde Chile, deseando que Dios los tenga con bien, Dios les pague y los bendiga y Dios les pague por su programa. Entonces sabemos que es un saludo a lo largo, decimos, a pesar de la distancia, del horario, pues nos da gusto, ¿verdad? Que tanto localmente aquí en Los Ángeles como a través de internet, pues nos estén escuchando. Damos gracias a Dios y bueno, solamente nos quedan unos minutos para despedirnos. Muy bueno, un último comentario que quisieras decir. No, pues invitar a la gente nada más a que lo medite, ¿no? Y que cuando se pongan a rezar tantas veces, pues a lo mejor están perdiendo el tiempo, ¿no? Dios lo que quiere es un corazón contrito y humillado, y hay que alabar a nuestro Dios, bendecirlo, exaltarlo, glorificarlo, adorarle a Él, solamente a Él, ese es el que da la respuesta, ¿no? Nuestro Dios. Así es. Bueno, pues pues nos despedimos de ustedes solamente agradeciéndole su tiempo y... Claro que sí, y pues Moisés, no vamos a decir a lo mejor están perdiendo su tiempo, sino que lamentablemente sí están perdiendo su tiempo. Pues ¿verdad? Sí, es una tristeza, ¿verdad? Este programa es hablar la verdad, como decíamos claramente, no queremos engañarlos, darles por su lado, sino que conozcan la verdadera iglesia de Dios y que, como decíamos, hermano Mero, hay un hombre de Dios en ese tiempo. Así es. Un hombre de Dios que realmente nos ha enseñado a orar, realmente, a pedirle a Dios, a conocer realmente la diferencia que existe entre una oración y un rezo, y es lo que hacemos nosotros, orarle al Señor. Entonces nos despedimos deseándoles una excelente noche, esperándoles en la próxima emisión de este su programa Nosotros Conversamos. Hasta la próxima y que Dios sea el que los bendiga. Nosotros Conversamos no es un programa más, es un verdadero acto de radiocomunicación humana, el fundamento de la doctrina del Señor Jesucristo a la luz de las Escrituras. Los jóvenes te esperan en la próxima emisión a las 9. Nosotros Conversamos. Conversaciones inteligentes.